Buenas tardes, bienvenidos al programa Tramafax Político, en ausencia del titular de este espacio, Ramón Aguilar Fernández. Los saluda un servidor, Mario Hernández Sandoval, y me acompaña para hablar de los temas que hoy vamos a abordar el doctor Trino Alcocer Bravo. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mario, por la invitación. Son temas importantes que se traducen en un conocimiento hacia nuestra sociedad. Y sí, efectivamente, sobre todo la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto generó información que repercute sobre todo en dos temas a Quintana Roo. Uno, del exgobernador Mario Villanueva Madrid, y el otro sobre el Tren Maya Peninsular. Buenos temas a abordar. Sería importante iniciar con lo del Tren Maya. Adelante. Pues este objetivo que tiene el presidente de la República con la cuestión de este proyecto del Tren Maya, creo que abona en un crecimiento en todos los lugares donde va a permear el cruce de este proyecto, pero al final creo que se escuchó que quieren someterlo a votación, y esta es una forma democrática para que el pueblo también decida, pero podemos tener problemas allá, Mario. Puede haber intervención de manos negras, de grupos antagónicos a lo que él representa actualmente en sus proyectos. Vimos ya con el aeropuerto de Santa Lucía, cómo a pesar de que va a traer mayores beneficios en todos sentidos y de que el aeropuerto que se pretendía hacer en Texcoco había muchos chanchullos ahí, a pesar de eso, ahora sí que los poderes fácticos interpusieron cualquier cantidad de denuncias, de controversias para evitar que se echara a andar este aeropuerto de Santa Lucía. Y ya dejó entrever que puede pasar lo mismo con el Tren Maya. Va a suceder por los mismos intereses que hay. Yo creo que todavía no han aceptado, no han digerido quienes ostentaban anteriormente el poder, que para mí representan una oligarquía realmente que ya estaba establecida en México y que no permitía el desarrollo de la clase baja, de la clase pobre. Y con estos proyectos pues vemos una mejora continua para desarrollar en la cuestión económica en varias zonas geográficas, que es lo que se está buscando, que permee la economía a todos los rincones del país. Tocaste un punto esencial en los últimos años, sobre todo en el neoliberalismo. La oligarquía mexicana era la que resultó más beneficiada con el neoliberalismo, y es la que hoy está dando patadas de ahogado y arañazos y golpes bajos para evitar que Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo su gobierno con un proyecto de nacionalismo, ¿no? Esto que mencionas sobre la oligarquía, pues se da en los países poderosos realmente, ¿no? Se da en estos países poderosos que quieren mantener el control de... Ay, se me extrañó esto. Hoy sí los duendes están aquí. Actuando. Sí, repito, esa oligarquía que estamos viviendo a través del neoliberalismo, porque realmente es eso, el neoliberalismo, esta forma económica que se planteó para que quienes tienen el control económico sigan permeando ese control. Y lo único que ha permeado real es tener pobreza y mayor pobreza y pobreza extrema, y no llegar a los rincones de toda la nación y de todas las naciones que están inmersas en estos grupos, que yo les llamo grupos antagónicos, porque no permiten realmente un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque con esto ellos tienen el control. Si tienes un pueblo muerto de hambre, si tienes un pueblo que no está educado, si tienes un pueblo sometido al miedo por cuestiones de inseguridad, es un pueblo que vas a controlar y vas a poder manipular todas las acciones dentro de un gobierno. Ese es el problema real que se está suscitando en estos momentos. Ahora, todas las acciones que llevaron a cabo los gobiernos neoliberales en México eran para favorecer a esta oligarquía, y no les importaba saquear el país, no les importó empobrecer a millones y millones de mexicanos, no les importó entregar los recursos de la nación a firmas extranjeras, ¿eh? Porque es un negocio muy grande el que se vive en este tipo de economías, quienes tienen el control económico.
el control mundial. Y al parecer no solo es la cuestión de control económico, estas grandes potencias, porque ahorita vamos a tocar ese tema cuando desarrollemos el otro tema sobre Evo Morales. ¿Qué es lo que buscan? Someter a los pueblos débiles para efecto de tener el control tanto de recursos naturales, renovables y los no renovables. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos resguardan los propios para un futuro a lo mejor no muy prometedor ante un crecimiento demográfico que está teniendo el mundo, y que esto representa situaciones graves en cuanto a poder suministrar alimentación, agua y sobre todo el petróleo, que es una parte, el oro negro, que es la parte más delicada, donde ha permeado la intromisión de una potencia muy poderosa en otros países y manifestando situaciones falsas para poder ingresar a esas naciones y vulnerar su soberanía. Regresando a la visita de Andrés Manuel López Obrador, ayer en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto por la mañana, podremos decir con imágenes a la vista que vimos no solamente los mexicanos sino el mundo, la cantidad de gente que participó en esa reunión y hizo un ejercicio democrático a mano alzada para ver quién estaba en contra de que se echara a andar el proyecto del Tren Maya, y nadie levantó la mano. Y después preguntó cuántos están a favor de que se eche a andar el proyecto del Tren Maya, y todos levantaron la mano. Es un proyecto muy ambicioso y que va a generar muchas actividades económicas. No solo el proyecto en sí va a generar el crecimiento de la economía en los lugares donde se va a establecer las estaciones, las reparaciones del mismo tren, y esto representa que dentro de la economía de esos lugares pues se desarrolle un circulante muy fuerte, y esto va a generar mejores condiciones de vida. Ahora, eso es lo que se busca realmente. Vemos la diferencia, así como vemos la diferencia de desarrollo entre el norte y el sur de Quintana Roo, vemos lo mismo a nivel país, un desarrollo muy adelantado en el norte de México y un sureste muy atrasado. Y este Tren Maya es una oportunidad para que nos vaya un poco mejor, ¿no? Nos va a ir mejor. Yo creo que ese proyecto se va a dar. Si están las bases muy firmes, porque hay todo un proceso dentro del proyecto de estudios que se están haciendo, va a representar dentro de este proceso una garantía si se realiza, sin que el propio presidente pueda comprometerse. Por eso a lo mejor está la votación que él quiere que se haga de forma democrática, para evitar que en un futuro digan, bueno, no se concluyó este proyecto, como manifestábamos hace unos momentos, ¿no? Y quede mal parado el presidente. Pero yo creo que la intención, y más que la intención, es una realidad que ya estamos viviendo, porque se está trabajando. Hemos visto también al diputado Luis Alegre metido en esto, trayendo información, desarrollando cómo se están dando todo este proceso del proyecto a realizarse, pero al final, como lo ha manejado siempre el actual presidente de la República, todo a base de votación, que no sea bajo la manga. Aquí está, señores, el pueblo decide. Ahora, eso es lo importante. Creo que en estas acciones el presidente nos muestra no solamente la sensibilidad democrática que tiene, sino además un enorme colmillo en estos asuntos, porque él, con la autoridad o con las facultades que tiene, puede decir, se va a echar a andar el tren Maya y basta. Pero sería una imposición. Inmediatamente saldría la oposición a decir, tenemos un dictador, como lo dice, ¿no? Y curiosamente, quienes han obstaculizado algunas grandes obras de este gobierno han sido periodistas, han sido organizaciones no gubernamentales, grupos ambientalistas, que no los vemos en los hechos. Si nosotros, aquí en esta reunión que hubo en Carrillo Puerto, no vimos a ninguno de estos. Todos estuvieron de acuerdo, levantando la mano en que se echara a andar el Tren Maya. Sin embargo, no tardan en aparecer grupos
ONGs, ambientalistas, periodistas que estén en contra. Impulsados por alguna mano que mece la cuna ahí, ¿no? Los intereses van a Claudio permear X siempre. González es uno de ellos, ¿no? Y así se pueden mencionar. Mexicanos contra la corrupción, Animal Político. Fíjate, y Son portales. cuando realmente la información debe de permear de una forma, ahora sí, sana, con toda la veracidad del mundo, ¿no? Y aquí vemos hechos reales, no se está haciendo detrás de un escritorio, que eso lo único que nos puede llevar a fallas o errores. Sin embargo, hay todo un equipo dentro de este proyecto enorme, grandes profesionales, profesionistas que están trabajando para que esto tenga un resultado favorable, positivo para nuestro pueblo. Ayer, de manera pública, ante un buen número de asistentes, nos dijo el presidente, pueblo por pueblo, incluso dio instrucciones a los funcionarios involucrados en este asunto, que se vaya a consulta pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, para que no después salgan lo que, bueno, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, no. Él quiere que el pueblo dé el visto bueno o que repruebe este proyecto y que no se haga. Hay una cantidad que él mencionó que ya está dispuesta para la inversión de que son 20,000 millones de pesos. Bastante dinero, porque es un proyecto muy grande, un proyecto muy ambicioso, pero dejemos esa parte de ambiciosa, sino que se configura hacia un fin final, un bien común. Es un beneficio para la sociedad realmente lo que va a permear, porque al tener mejores medios de comunicación, vías de comunicación, va a haber un desarrollo mucho mejor en cuanto a economía se refiere. Bien. Bueno, en este mismo evento multitudinario en el centro de Quintana Roo, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, estuvo el otro asunto. El asunto de Mario Villanueva Madrid, varios grupos que están en defensa de su liberación, o de que se le dé el permiso para que se vaya a su casa, ahí hicieron acto de presencia con gente y con pancartas. Incluso le entregaron una petición formal y el presidente dijo, bueno, nos explicó primero, porque después de que la jueza dijo que no se iba a liberar y que no se iba a mandar a su casa y que por el contrario lo mandaran de inmediato a la cárcel donde ya había estado, el centro penitenciario, hubo pero cualquier cantidad de reclamos al presidente, porque ya él ya había dicho, y en este evento el presidente dijo, yo no puedo ordenarle a la fiscalía o que lo liberen porque tiene autonomía. Es correcto, ¿no? Y entonces aquí dijo, pero ahora ya estoy interviniendo ya como poder ejecutivo y les prometo que pronto va a salir mal. Aquí volvemos a tocar lo mismo, hay grupos de poder y no creo equivocarme, a lo mejor todavía sigue la mano oculta del expresidente Ernesto Zedillo operando estas situaciones para si no liberar, pues dejarlo que vaya a su casa a terminar a lo mejor su sentencia. Pero esta postura que toma el presidente de la República, yo creo que está basada en un acto humanitario, independiente, que es respetuoso de los otros poderes, ¿sí? Es muy respetuoso, y eso es lo importante en este caso, ¿no? Esperará a lo mejor el último designio de la autoridad, y él como mandatario tiene la facultad de dar el indulto. Y creo que ante la problemática en la que se encuentra el exgobernador, porque yo les puedo asegurar que creo que ningún gobernador está exento de situaciones en las cuales se hayan involucrado, que puedan dar cuestiones negativas en cuanto a su actuar. Él en su momento a lo mejor cometió errores como todos, porque al final como humanos tenemos aciertos y cometemos errores, pero basada su edad, la situación de salud, que es lo más importante, eso le puede dar al presidente de la República el motivo real para que tome su decisión facultada en la Constitución para darle el indulto. En eso justamente está sostenida la petición de Mario Villanueva Madrid. Una, la edad que ya tiene, y la otra, su estado de salud. Y esas son circunstancias de peso para que la autoridad
lo mande a su casa. Creo que sería una buena decisión y así podemos hablar de muchos casos, ¿no? Porque al final va a ser basado en la salud, en la situación en la que se encuentra y sobre todo la edad avanzada en la cual se encuentra el exgobernador Mario Villanueva Madrid. Si lo permites y la producción nos apoya, vamos a ver este video donde habla el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más una de fondo muy estructural y otra que tiene que ver con justicia y con lo que me están pidiendo. Les quiero decir que ya estamos interviniendo para que se libere al exgobernador de Quintana Roo. Ya lo habíamos logrado, pero es que ahora ya no es como antes. Ahora existe la Fiscalía de la República. Antes era la Procuraduría de la República. Bueno, antes el procurador dependía del presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma, es independiente. Y nosotros somos respetuosos de esa autonomía. Ya el Poder Ejecutivo no es como antes, el poder de los poderes. Ahora se respeta al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Ya nosotros como Poder Ejecutivo ya habíamos hecho las gestiones para liberarlo. Sin embargo, en la Fiscalía presentaron un amparo para retenerlo. Pero vamos ahora a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad. Y bueno, el presidente, donde quiera que va, genera cualquier cantidad tiene el poder de convocatoria, pero se da sus escapaditas para mandar, para hacer comentarios, para saludar a la gente, y después, casi a media tarde de que terminó el evento en Carrillo Puerto, pasó a Bacalar, y en Bacalar, a la orilla de la laguna, hizo un comentario favorable para el ahora ya expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales todavía a mediodía había dicho ya que atendiendo el malestar de ciertos sectores de la población de Bolivia y las observaciones, sobre todo una de la organización de la OEA, de que había irregularidades, esa palabrita fue suficiente para que el Evo Morales dijera, bueno, vamos a llevar a cabo nuevamente las elecciones. Y aquí vamos a ver las palabras de AMLO a la orilla de la laguna de 7 colores. Por favor, producción. Estoy en Bacalar, aquí en la bella laguna de los 7 colores. Miren esta belleza natural. Y aprovecho para expresar mi satisfacción por lo que se decidió en Bolivia, lo que decidió el presidente Evo Morales, el que se convoque elecciones para evitar la confrontación y la violencia. Eso es un triunfo de la democracia, porque siempre hay actitudes, hay afanes autoritarios, el querer resolver las cosas con la confrontación, con la violencia, y el mejor método para resolver las diferencias es el método democrático. En este caso, que sea el pueblo el que decida. Nosotros padecimos de fraudes electorales,
no es un reclamo, son otros tiempos. Pero pedíamos en el 2006, recuerdo, el voto por voto, casilla por casilla, la transparencia, y se negaron las autoridades electorales y hubo una imposición que hizo mucho daño a México. Desde el 2006 se desató la guerra contra el narcotráfico, que ha causado la pérdida de muchas vidas humanas. Convirtió a nuestro país literalmente en un cementerio, fosas clandestinas por todos lados, violencia, y eso todavía lo estamos enfrentando, porque en su momento no hubo democracia. También en ese entonces la OEA no se pronunció, nadie se pronunció por el fraude que se cometió en nuestro país. Esa es mi visión. Desde luego respeto el punto de vista de quienes piensan que fueron elecciones limpias y libres y que no supimos perder. Yo tengo elementos suficientes para sostener que fue un fraude y que le costó mucho a México. Por eso celebro lo de Bolivia, no a la violencia. Resolver los problemas consultando al pueblo mediante la democracia. Un abrazo al pueblo de Bolivia y también un abrazo al presidente de Bolivia, Evo Morales, por esa decisión que ha tomado. Este mensaje fue dado alrededor de las 2:30 de la tarde en Bacalar, y minutos después en Bolivia el presidente Evo Morales, a solicitud castrense, estaba entregando su renuncia. Es una situación, regresamos otra vez a la oligarquía. Esos que tienen el control a nivel mundial, que quieren operar bajo grupos radicales que permearon en este movimiento, que son realmente grupos radicales, y que si nos vamos a lo que maneja este politólogo estadounidense, Oman Chomsky, que detrás de todo esto, detrás de todo ello está Estados Unidos metido, y a través de él está reforzando este grupo de choque de grupos radicales que vulneraron no solo al gobierno, sino al pueblo de Bolivia, ante ese fracaso que tuvieron en un proceso electoral, que ellos manifiestan que no fue limpio. Bueno, vimos la postura del expresidente Evo Morales que dice, bueno, vamos a nuevas elecciones, y no lo aceptan. ¿Cuál es la no aceptación? Pues a lo mejor el mismo temor a que van a perder. Es la única forma de tener el poder a través de un golpe de Estado. Y vemos nuevamente cómo Estados Unidos de Norteamérica, a través de una organización latinoamericana como es la OEA, derroca gobiernos, ¿no? Desestabiliza mandatos en Latinoamérica, y lo vimos aquí. Donde no lo pudo lograr fue en Venezuela. Hasta el momento no lo ha logrado, ¿no? Estamos viendo que esto que está imperando de tratar de tumbar a gobiernos puede ser por lo mismo. Hay no solo riquezas dentro de esos países, sino también no forman parte quienes gobiernan, que vienen desde su infancia de familias humildes, pobres, y que se hicieron y que han hecho dentro de su país grandes logros. En el caso de Evo Morales, en el caso también de Venezuela, pero no se deja ver ante los medios de comunicación. La libertad de expresión, ahí realmente se ha violentado ese derecho, sobre todo ahorita en Bolivia, ante esta situación que se está viviendo. Y lo más grave es que para poder dar este golpe de Estado tuvieron que estar amenazando al círculo de gobierno de Evo Morales para poder lograr su cometido. Pero lamentablemente dentro de esto, si no se da ese proceso de elección nuevamente, pues va a caer
en manos de la oposición. ¿Por qué va a caer en manos de la oposición? Porque de acuerdo a la Constitución en Bolivia, si el presidente renuncia, lo sustituye el vicepresidente, sino el presidente del Senado, el presidente de los diputados o el vicepresidente del Senado, que en este caso queda en manos de la oposición, el vicepresidente del Senado de Bolivia. Es la oposición, y ahí sí lo más seguro es que digan, sí acepto, ¿no? Para tomar el poder, llevar a cabo un proceso electoral, y les garantizo que va a ser fraudulento, porque el pueblo aún sigue con Evo Morales. Sí, efectivamente. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué este desconocimiento a un presidente constitucional? Porque sabían, como tú bien dices, que si iban a las elecciones nuevamente, en las urnas otra vez los iban a aplastar. Recordemos, y esto es algo que poco se menciona, nada más a Evo Morales el pretexto para derrocarlo, para destituirlo, el pretexto fue una irregularidades en el proceso electoral. Eso nada más, porque ni siquiera fue comprobado un fraude, fue supuestas irregularidades que menciona la OEA. Pero lo que no se menciona, y que es un ejemplo para toda Latinoamérica, son los niveles de desarrollo, de crecimiento que alcanzó Bolivia bajo el mandato de Evo Morales. Eso es lo que no le perdonan. Hemos visto que en este tipo de gobiernos, en el caso de Evo Morales, ha habido un desarrollo muy importante y la pobreza mermó en un porcentaje muy interesante. Y eso es lo que no le gusta a los poderes oligárquicos, porque al final están apoyando a la gente necesitada. Y regresamos al principio. No les conviene porque la gente necesitada es gente vulnerable que puede ser manipulada a su antojo. Y claro, en el momento de un proceso electoral, estiran la mano y les regalan 100 pesos. 100 pesos durante 6 años, cuando ellos se vienen enriqueciendo en un par de horas nada más, ante esos actos corruptivos que se están dando. Pero hay, creo, dentro de ello, las riquezas que representan estos países. Eso es lo importante, el oro negro en el caso de Venezuela, y aquí en Bolivia hablamos de minerales, y creo por allá es la producción, como manifestaste, de la coca, pero la coca para fines farmacéuticos, sí. Pero no sabemos, quiero ir yo más a fondo, malinterpretar, vamos a pensar mal, que si estas farmacéuticas compran de más para otros fines, porque a lo mejor no sea exclusivamente para la cuestión de medicamentos. Hay que tener mucho cuidado, hacer un análisis muy concienzudo para efecto de determinar cuáles son realmente esos intereses que están permeando. Ahora, lo que sí vemos es que las oligarquías le tienen pavor a los pueblos que tienen gobiernos democráticos. Le tienen pavor no solamente porque son mayoría los pueblos, y las oligarquías es un puñado de empresas y de personajes. Y al tener un gobierno democrático, al tener un gobierno popular, inmediatamente se cambian las políticas del aprovechamiento de los recursos, de la distribución de la riqueza. Y esto es lo que les da pavor a las oligarquías. Porque solo es un grupo que quiere mantener el control económico y político, ese es realmente el problema, ¿no? Siempre se ha hecho a un lado al pueblo, son los últimos, no hay interés por ellos, y lo podemos ver en muchas naciones. Si nos vamos específicamente, ¿qué representa la pobreza para estos que tienen el control mundial? Pues para ellos son problemas, ejercer recursos o presupuestos que va a deteriorar a lo mejor en tiempo el poder ir corrigiendo todas estas situaciones. Pero tenemos que empezar con algo. Estos gobiernos que nacen de la democracia, creo que son los gobiernos que van a empezar a impulsar a toda esa gente de abajo. Y también la pobreza les conviene, porque con la pobreza la utilizan, hacen negocio, y la utilizan para financiar, para darle créditos a través de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y es dinero que les inyectan
para rubros donde le interesa o donde lo recupera rápidamente el que está prestando la lana, y los pueblos que reciben eso, o las naciones que reciben esas inyecciones, pues solamente están viendo cómo el grupo en el poder se lleva su tajada por solicitar el crédito, y los otros mano de obra barata. Es un círculo vicioso, y a lo mejor se lleven su tajada, o a lo mejor son los mismos dueños de esas empresas que hacen rotar esas situaciones para beneficiarse realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que está de por medio, lo que vimos lo que vivimos este fin de semana en Latinoamérica ha sido de polos opuestos. Por un lado, en Brasil se libera momentáneamente al expresidente Ignacio Lula da Silva con un juicio truculento también, legaloide. Y por el otro lado, en Bolivia se obliga a renunciar a un presidente constitucional. Situaciones delicadas que estamos viendo ante la caída de ese factor económico, de este mundo globalizado, que realmente no funcionó, este mundo neoliberal, que no dio la pauta ante las situaciones de la humanidad, de la sociedad que se está viviendo, y sí se tienen que tocar proyectos o programas en beneficio de nuestra comunidad, que den la garantía y que cubran las necesidades del pueblo. De lo contrario, vamos a seguir bajo los mismos esquemas de pobreza. Ese es un gran detalle, no solo de pobreza, sino también de circunstancias educativas, porque no olvidemos que los programas educativos también están viciados, son programas realmente de programación, no de educación, y desde ahí la oligarquía viene manipulando la conciencia de los individuos a través de la educación. Ahora, después de que presenta su renuncia Evo Morales, aunque ya días antes había venido un grupo, un sector de la población causando destrozos, apenas se supo de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, unos grupos llegaron a casas no solamente de él, sino de sus funcionarios, de su gabinete, a causar destrozos. Y pudimos ver la casa de Evo Morales, es una casa modesta si la comparamos con la casa donde vivía Peña Nieto, modesta si la comparamos con la casa donde vivían los presidentes. Es prácticamente una casa de interés social, digamos, la que donde vivía Evo Morales. Ese es el problema, ¿no? Que esta oligarquía está acostumbrada a vivir bajo esquemas de alta plusvalía, bajo esquemas de derroche de dinero, bajo esquemas donde no les cueste con el sudor de su frente lograr lo que han logrado otros. Y vámonos, yo quiero ejemplificar en el caso de Suecia. Suecia igual, ahí los políticos, los diputados viven en departamentos pequeños, andan en bicicleta. Esa es una muestra de sencillez y humildad ante una nación, donde todos somos iguales. Solo la única diferencia es la investidura que representan, que les otorga al pueblo, pero al final somos ciudadanos ambos. Y debe de ser la situación igual. La ley es de observancia general y no de alguien en particular para crearle situaciones que puedan vulnerar su estado físico o su libertad en cuanto se refiere a derechos humanos. Entonces, aquí sí debemos de tener y estar muy conscientes de las situaciones que estamos viviendo, porque así como hemos visto la intervención en Venezuela, hemos visto la intervención ahorita en Bolivia por estos grupos subversivos manipulados, pagados, no olvidemos que también puede suceder en México por otros intereses, para tratar de quitar este tipo de gobierno que ayuda realmente a su pueblo. Ahora, tú lo mencionaste y voy a regresar 2 siglos más atrás. Algo que algunos sectores de México nunca le perdonaron a Juárez era su origen y su preparación. Eso mismo le pasó a Evo Morales. Nunca le perdonaron y no le perdonan que un indígena haya llegado a ser presidente de la República y que es indígena sin una carrera universitaria
haya alcanzado los mejores índices de desarrollo en Latinoamérica. Esa es la situación, esa es la verdadera realidad que se está viviendo, la no aceptación de que un indígena nacido de un pueblo tan humilde logre tantas cosas cuando otros, con todo el poder del mundo, con todas las riquezas y los presupuestos que tienen a su alrededor, no logren para su pueblo un beneficio. Todo lo contrario, siempre hemos visto situaciones tan delicadas que no van a ayudar a la situación del pueblo, sino van en detrimento de nuestra población. Y eso está haciendo que la población en todos los países se esté levantando ya y estén abriendo los ojos, ya están despertando a los tigres que lleva dentro la humanidad. Y eso es bueno, porque tenemos que hacer de nuestra humanidad una sociedad de mejorías, una sociedad en la cual vivamos como todo ser humano se merece, con todas las condiciones, con toda esa calidad de vida, con todos los servicios, agua, luz, vivienda, educación, salud, porque primero la salud para poder tener son todo. Obligaciones del Estado, ¿eh? Y trabajo bien remunerado. Y eso de remunerado debemos de ver también a la cuestión política, a los funcionarios, que tengan un salario bajo el cual ya no se den situaciones que pelean, y no pelean por ser funcionario y por el sueldo, sino por estar dentro de un presupuesto que puedan manipular, corromper, llevarse grandes comisiones, y si no, ahora sí, el tráfico de poder para poder enriquecerse. Esas son situaciones que estamos viviendo actualmente y que el pueblo ya se está dando cuenta. Y bueno, Trino, ahora vamos a hablar de algo chusco, ¿sí? O como lo quieras ver, yo lo veo como algo chusco, de una dama, una senadora que siempre había demostrado en los últimos eventos la capacidad para escurrirse, para aparecer en la fotografía, para aparecer en primera fila en eventos de carácter político y sobre todo donde estaba Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver una foto de esta senadora Maribel Villegas Canché, de cómo estuvo ella ahí en el evento del presidente de México en Felipe Carrillo Puerto. Bueno, pues esta senadora la hemos visto que se saca la foto con el presidente bajando del aeropuerto, en eventos públicos, se sube al presidium, aparece en primera fila, y quiso hacer lo mismo en Felipe Carrillo Puerto, y nada más le dijeron: no, senadora, el presidio ya está allá, usted no aparece, así es de que la invitamos a que se vaya a sentar junto con el pueblo, ¿no? ¿Qué te parece? No, fíjate que hay que, yo soy de los que si a mí no me invitan, no voy, porque vamos a ir a buscar alguna situación ahí que incómoda, en la cual ante una investidura de esa naturaleza, pues da una mala imagen. Si no fuiste invitado, pues mantente en tu lugar o vete a trabajar. Hay mucho que hacer en el Senado de la República, pero lejos de esto, aquí hay un trasfondo, porque siguen ante una lucha encarnizada en la búsqueda de la gubernatura. Estamos todavía, faltan 2 años y medio, 3 años, ¿no? Y esto lo único que está generando enfrentamientos, no solo entre los grupos políticos, sino entre la misma sociedad, porque se está dando en agrupaciones políticas, en asociaciones civiles, hasta en las amistades ya hay conflictos, porque yo estoy con Maribel, yo estoy con Luis, yo estoy con Pech, yo estoy con, ¿quién más está por allá candidateándose? Laura Fernández, yo estoy con Mara Lezama, y empiezan a haber conflictos entre los amigos. Señores, no se peleen por los políticos, al final los van a abandonar, ni caso les van a hacer, ellos van a seguir con lo suyo y ustedes nomás se van a quedar con la boca abierta y esperanzados a algo que no va a suceder. Dejen que los políticos se maten, que hagan su labor, pero esta situación de Maribel representa y tiene mensaje.
el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, porque es un mensaje muy claro. Pareciera ser que el presidente de la República ya le puso un alto y ahí te me quedas. Ahora, si uno analiza el carácter del evento de Carrillo Puerto, el lugar en que se dio y ve a las personas que estaban en el presidium, uno llega a la conclusión de que estaban las personas indicadas. ¿Quiénes estaban? Bueno, estaba el presidente municipal, Como anfitrión. era el anfitrión, estaba el diputado federal, ¿cómo se llama el hijo de Gastón Alegre? Luis Alegre Salazar. ¿Por qué? Porque él era el que estaba presentando, iba a presentar también, o el que vino trabajando sobre la traducción de la Constitución de Quintana Roo en lengua maya. Estaba el de pueblos indígenas. O sea, cuando uno los ve, estaban los que tenían que estar. Entonces, ni más ni menos. Vamos, ¿qué tenía que hacer? Imaginémonos que pusieran allá, que dijeran que suba o que esté en el presidio la senadora Maribel Villegas Canché, dice, y que le hubieran permitido, ¿y esta qué tiene que hacer acá? Uno se iba a preguntar. Que haga su función, se iba a ver fuera de lugar. Este es una oportunista, ¿por qué se trepó allá? Que haga sus proyectos y que presente sus proyectos. Ahí sí puede estar, ¿no? Pero ante este evento que se dio, pues es un evento, como bien menciona, se sigue con la cuestión de la Constitución en lengua maya, y que créeme que este proyecto va a permear a lo mejor en otros estados, donde existen otro tipo de etnias, ¿sí? En toda la República Mexicana, para beneficiar a nuestra gente, en el caso de Quintana Roo maya, y que puedan tener una justicia basada en principios como marca la Constitución ante esta traducción en maya, porque lejos de situaciones que se han dado en problemas legales, como no saben hablar español, los han maltratado, los han pegado a la pared o han hecho injusticias con ellos, como dices, por tratarse de gente que viene de orígenes indígenas, orígenes mayas. Se da esa parte de la represalia, el malinchismo, ¿no? Entonces, es degradante ver a gente de esta naturaleza, sobre todo políticos, que primero van y piden y después se hacen a un lado y les da hasta asco saludar, o se limpian las manos, o si les besan, van y se lavan las manos, ¿no? Denigrante la situación de este tipo de políticos. Estos no deben de existir. Debemos de trabajar con el pueblo, para el pueblo, porque de él ha emanado el poder, de quienes tienen las investiduras representativas, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales. A ellos, al pueblo, le deben la investidura que tienen, y tienen que servirles y cumplirles a cabal con toda la de la ley, para poder garantizar en un futuro, si tienen algún proyecto, poder seguir gozando de esa apreciación sobre ellos por parte del pueblo. Ahora, lo que vimos y lo que se vio ahí, lo que nos demostró esta senadora, es que ella quería estar por capricho, quería estar ahí. Y también nos demostró que ella seguía por moldes priistas, ¿no? De que el que sale en la foto al lado del presidente o de un gobernador es porque puede sucederlo, porque está cerca de llegar a ese poder, ¿no? O sea, es esa vieja de que, la vieja, ¿cómo se llama? Lo que dijo Fidel Velázquez Sánchez hace años, ¿no? No solamente el que se mueve, no sale en la foto, sino el que no sale en la foto al lado del preciso o del número uno, pues es que está fuera de la jugada. Y este tipo de principios es lo que mueve a algunos políticos, como a la senadora. Bueno, yo creo que ya cambiaron esos principios, ahora hay que moverse para que salgas, y es lo que estaba haciendo, ¿no? No lo han entendido algunos y algunas políticas, que en este momento la democracia que estamos viviendo, la politización de la ciudadanía, ya no se mueve por estos hilos, sino que ahora pedimos trabajo, y trabajo real, concreto. Así es, la ciudadanía está agarrando su cartera y está viendo que está vacía. Ahí está realmente el problema, y ahí está realmente la solución a quienes quieran ostentar futuramente algún cargo, ¿no?, de elección.
Bueno, doctor Trino, ¿algo más que quieras añadir? Pues decirle realmente a nuestros políticos, a quienes gozan de una investidura por parte del pueblo que se las otorgó, que trabajen por el bien de la sociedad, que le den condiciones mejores de vida, que luchen por una mejor situación económica dentro de su jurisdicción, dentro de su municipio, dentro de su estado, para que nuestra sociedad pueda tener una garantía, una mejor y calidad de vida. Bien, pues muchísimas gracias a nombre del titular de este espacio Tramafax Político, Ramón Aguilar Fernández. Un servidor les da las gracias por haber estado en esta transmisión. También las gracias a producción y a las personas que nos regalaron sus comentarios. Muchísimas gracias y ya el próximo jueves estará el titular Ramón Aguilar Fernández. Hasta pronto. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.